Hola, ¿qué tal a todos y a todas? El día de hoy nos vamos a adentrar en el mágico mundo de cómo los profesores logran aprendizaje con sus estudiantes. Pero para ello tenemos que comenzar hablando del vínculo emocional. ¿Cómo se crea ese vínculo emocional? Sobre todo, ahora que estamos a través de clases a distancias, quédate aquí a verlo en el video del día de hoy. Vamos, te invito entonces a ver este video. Para poder llegar a nuestros estudiantes debemos crear lo que nosotros conocemos como el vínculo emocional. ¿Qué es el vínculo emocional? Es aquello que nos une de manera afectiva entre unos y otros y todos a la vez. Es ese lazo que se crea entre el profesor y el estudiante a través de la relación que nosotros conocemos como el núcleo pedagógico. Por eso que los profesores jamás van a poder ser reemplazados por robots. Claro, cuando estamos en el colegio en forma presencial es mucho más fácil poder crear ese vínculo con el estudiante, ese vínculo afectivo, ese vínculo emocional. Por eso es que es todo un desafío ahora que estamos a través de las pantallas y que por eso tenemos que crear estrategias para que de una u otra forma la interacción entre el profesor y el estudiante sea nuevamente ese lazo que una a través del vínculo emocional, a través de ese vínculo afectivo. Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, claramente que esto es todo un desafío porque todo el mundo está tratando de educar a través de lo que son las pantallas, en esta llamada educación a distancia. Es un desafío que los profesores debemos asumir. Y la pregunta entonces, allí es, ¿cómo entonces lograr este vínculo afectivo a través de las pantallas? Y para eso es que hemos creado este video que hemos llamado las vocales para hacer clases a distancia. Esta locura, bueno, en realidad suena bastante loco, pero al final si uno lo comienza a analizar no es tan loco, porque se hizo un análisis y un estudio respecto a ¿cuál es el contenido que nuestros estudiantes, niños y jóvenes están consumiendo el día de hoy? ¿Con quiénes? Con los principales youtubers e streamers, ya que el día de hoy la rompen en internet. Y además de eso, si le sumamos la literatura de Miguel Ángel Santopierra, ya Antonio Damasio y Rafael Vizquerra, quienes van a ser capaces entonces de poder poner el concepto de educación emocional ahora al servicio de lo que es la educación a distancia. Esa unión entre los youtubers, los streamers y la literatura con respecto a educación emocional es lo que el día de hoy da por origen a esto, las vocales que debemos tener para hacer clases a distancia. La vocal A de atractiva. Y por atractiva me refiero a poder presentar una clase que sea algo que atraiga a la otra persona que está en la pantalla y que nos invite a quedarnos en esta clase. Y no solamente me refiero a que se quede la persona en la clase o que haga el ingreso, sino que también esté pendiente de aquella, que esté participando, que sea una clase que finalmente la enganche, y para ello cada uno de nosotros debe entender cuál es el contexto en el cual está dirigiendo la clase, el contexto a qué tipo de estudiante está dirigiendo la clase, y para eso es muy importante conocer entonces cuáles son los intereses que cada uno de nuestros estudiantes tiene. Así podemos ver elementos y ponderar aquellos que para nosotros creemos que van a ser atractivos para nuestros estudiantes. De allí que podemos hacer cambios en nuestro setup, es decir, en la escenografía que está detrás de nosotros, haciendo monitos, dejando algún tipo de adorno, alguna lucecita, ya, o incluso algún fondo de pantalla, ya, que sea llamativo para los estudiantes. Además, podríamos poner temas que también fuesen atractivos para nuestros estudiantes, es decir, no solamente fijarse en el entorno, sino que también en lo que yo creo que a mis estudiantes va a captar y los va a mantener en mi clase. Hace unos días atrás, un colega decía que las clases a distancia no tenían por qué ser entretenidas. Ahora, yo me pregunto, y también les pregunto a ustedes, ¿estarían 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas sentado detrás de una pantalla
si lo que no estuviesen consumiendo, si lo que no estuviesen viendo no fuese entretenido? Ahora, claramente no se trata de estar haciendo el payaso todo el día, ni tampoco estar llamando la atención con técnicas, bueno, quizás un poco exageradas o muy extrovertidas. Lo importante es poder hacer una clase amena, una clase divertida, una clase que sea livianita y que deje una sensación placentera al estar presente en ella. Puede ser a través de un buen tema de conversación, levantarse de la silla, hacer algún tipo de ejercicio o movimiento corporal, hacer cambios de la voz, hacer PPTs interactivos o entretenidos con imágenes o temáticas que a los niños le interesen, poner alguna musiquita de fondo o cualquier otro estímulo que para la persona que está al otro lado de la pantalla sea algo agradable y que finalmente los 40 minutos, la hora o incluso el tiempo que esté frente a la pantalla a través de su clase sea algo que le cause una emoción placentera, que les den ganas no solamente de estar allí, sino que también de participar. Y en eso hay muchísimas otras cosas y estrategias que cada uno de los profesores, acorde a su propia personalidad, podría hacer. Una clase no tiene por qué ser fome. La clase, nosotros, la hacemos entretenida. Letra I de interesante. Porque así es, cada profesor tiene un tema y un contenido que lo tiene que hacer tremendamente interesante para el que está escuchando al otro lado de la pantalla. Por ejemplo, un profesor de física puede enseñar el contenido mostrando la física que hay, por ejemplo, en el hombre araña. Una profesora de biología podría perfectamente enseñar su contenido a través de lo que es el contexto actual de la pandemia, hablando, por ejemplo, del COVID. O por ejemplo, un profesor de religión podría perfectamente estar hablando sobre el poder de la intención, de cómo la fe mueve montañas a través de lo que es la unión de la fe en las personas. De esa forma, hay tantas cosas que nosotros como profesores podemos hacer y sacar de los contenidos que sean interesantes para nuestro estudiante. No solamente pasar los contenidos como unos contenidos que finalmente sean aburridos, sean lateros o que simplemente sirvan para memorizar cosas que nunca en la vida vamos a utilizar. Por esa misma razón, entonces, es que cada uno de nosotros, los profesores, tenemos que hablar de temas que son interesantes, que sean interesantes para nuestros estudiantes, pero sobre todo, que estén contextualizados a lo que para ellos les pudiese parecer interesante y de la forma en que ellos pudiesen recibirlo a través de la pantalla. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, nosotros conocemos el contexto de nuestros estudiantes y sabemos lo que podría parecerle interesante para ellos. ¡Qué agradable sujeto! Letra O de opinión. En un video anterior te contaba la experiencia que había tenido con los cursos más pequeñitos del prekinder. De hecho, allí mencionaba que había que hacerlos opinar de manera grupal. Si no viste ese video, bueno, ahí arriba está el link para que lo puedas ver. El punto está en que si hacías opinar a los niños uno a uno, claramente que ibas a perder la atención del grupo general. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitos. Sin embargo, en los más grandes es muy importante que tú tomes la opinión de cada uno de los estudiantes. Que cuando yo entregue el contenido, que cuando esté pasando lo que yo quiera pasar en mi clase, ese contenido sea capaz de generar un conversatorio, sea capaz de generar un diálogo, donde no solamente sea escuchar al profesor lo que me está diciendo, poder tomar apuntes o anotar todo tal cual lo está diciendo, sino que más bien sea un conversatorio que intencione el diálogo, que intencione la opinión del otro. Eso hace que los estudiantes no solamente participen, sino que también se sientan comprometidos y parte de la clase. Si nosotros le generamos aquel espacio de opinión, ese estudiante no solamente va a estar pendiente de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy viendo durante la clase, sino también vamos a ir generando el pensamiento crítico, que sea capaz de dar una opinión, y así trabajamos muchas otras habilidades más desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del diálogo, de la socialización, y eso hace que los estudiantes se sientan comprometidos con tu clase. Claro que sí, claro que sí.
La última vocal es la letra U de utilidad. Hoy en día no podemos darnos el lujo de utilizar aquellos espacios de interacción a través de las clases a distancia si no es enseñando algo que sea de utilidad para el estudiante. Ya sea un contenido de contención emocional, de apego, un contenido conceptual, ya sea un contenido de socialización, de alguna habilidad, es muy importante hacerme la pregunta: ¿lo que le estoy enseñando al estudiante el día de hoy tiene alguna utilidad en su vida cotidiana? Y allí en donde uno como profesor comienza a hacerse la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero que mi estudiante al final de la clase aprenda? Y cuando tenemos muy clara esa respuesta, vamos a tener muy claro también el cómo enseñar. De ahí entonces que la planificación es tremendamente importante, porque allí no solamente voy a poner el objetivo de la clase, sino que también voy a intencionar qué es lo que yo quiero que al final de mi clase, al final de esta interacción, el estudiante aprenda. Y en ese sentido, es tremendamente importante que cada uno de nosotros entienda, comprenda y contextualice cada una de las intenciones que tenemos respecto a los objetivos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se habla de la estandarización de la educación, sobre todo con los llamados contenidos mínimo obligatorios. En realidad es usted, profesor, el que entiende mejor el contexto y lo que necesitan sus estudiantes. Por eso, no se pierdan y no tengan miedo de finalmente enseñar lo que a sus estudiantes les va a servir. Muchas veces son obligados a pasar contenidos muertos, son obligados a pasar contenidos que en general a sus estudiantes no les sirven y tampoco les hace sentido. Profesores, hay que ser valientes, hay que enseñar lo que a nuestros estudiantes les sirve. Y esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Se te ocurren más? De hecho, déjanos en los comentarios qué te parece o qué cosas agregarías tú para este abecedario. Sí, porque yo hice las vocales, quizás a lo mejor tú te animas a hacer el abecedario completo de lo que deberían tener las clases a distancia. Si eres profesor, si eres estudiante, si eres apoderado, si eres papá, ¿qué otras cosas más le agregarías tú a estas clases a distancia? Sí, te voy a leer aquí abajito en los comentarios, así que déjanos abajito tu respuesta para ver entonces qué otras cosas más agregaríamos a estas vocales para hacer clases a distancia. Y no podíamos terminar el video del día de hoy sin un clásico, así es, la recomendación de un libro. Aquí está, Emocionarte. Es un libro muy hermoso. Aquí están los autores, Cristina Núñez y Rafael Valcárcel. Es un libro que te invita a buscar nuestras emociones y nuestros matices a través de lo que es el arte. Es un libro para poder explorar todo este mundo emocional que nosotros tenemos y que muchas veces no solamente no sabemos gestionar, sino que también no sabemos identificar las emociones que estamos sintiendo. Es un libro ya de los autores del Emocionario, un libro hermosísimo que vale la pena buscarlo y leer. Ahí está, El arte de emocionarte, la recomendación de libro para el video del día de hoy. Y no me queda más que darte las gracias por haber visto el video del día de hoy y te voy a dejar una tremenda invitación. ¿Para qué? Para que puedas darle like, compartir y suscribirte a mi canal, para que de esa forma hagamos una comunidad mucho más grande con el Loco Profe de Historia. También te voy a pedir que compartas con tus amigos y cuéntales que aquí está el Loco Profesor de Historia haciendo estos videos, generando este tipo de contenido y que espero sean de tremenda utilidad para cada uno de ustedes. Y si quieres ser parte también de esta comunidad, no solamente te puedes suscribir al canal de YouTube, sino que también puedes seguirme en las redes sociales, en el Instagram, ahí está, en el Loco Profe de Historia. También en Twitter me puedes buscar como @0recargado. También tenemos una cuenta secundaria que es en Instagram, @0recargado, y ahí está el canal de YouTube en el Loco Profe de Historia. Así que te agradezco por tu buen like, ya te agradezco por tus comentarios, pero sobre todo también por compartir para que más gente como tú se suscriba a este canal ya y sea parte de esta comunidad del Loco Profe de Historia. Y yo sé que se hizo cortito, pero esto ha sido el video del día de hoy. No me queda más que entonces agradecerte y despedirte, porque nos vemos, así es, en el próximo video. Nos vemos, porque las luces ya me tienen muy ciego. Chao.
Chao, chao. Hasta la próxima.